Hoy es el arte como medio para conocer a Dios. Nuestro conferencista es el seminarista Joel Pinto, que voy a presentar brevemente. Bueno, él estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITESO. También estudió la maestría en Mercadotecnia en la UDG. Tiene estudios superiores en filosofía en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estudió universidades en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Y actualmente está cursando el 5º año en el Seminario de Nuestra Señora de Guadalupe en Denton, Nebraska. Le damos la bienvenida a Joel. Pues sí, efectivamente, la señora Calilú tuvo la gozosa idea de imponerme la tarea de impartir esta conferencia de arte como un medio de conectar con Dios. El arte, como siempre, es algo complejo y es algo controversial. Un ejemplo de la controversia, pues la cosa que está impuesta en es federalismo, ¿no? Que hay quienes dicen que muy bien, otros que no mucho. Y por eso, en vista de que estoy siendo videograbado, pues de entrada me disculpo si digo algo que puede ser un poco, que puede llegar a ser un poco controversial o un poco fuera de lo habitual. Y también digo que lo que digo ahora aquí no representa de ninguna manera posiciones oficiales ni de la Iglesia ni de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Hablo a título propio y en mi experiencia personal, no solo como amante del arte, sino también porque yo soy músico. Empecé a dar clases de saxofón cuando tenía 15 años. Soy muy malo como saxofonista, pero había que sacar 70 pesos por clase para poder salir el viernes, ¿no? Entonces, sobre ese entendido vamos a empezar. Esta conferencia va a ser un poco más breve de lo que tenía planeado, pero vamos a ver si podemos terminar todo el material que tengo preparado para ustedes. Antes de empezar a hablar del arte, hay que empezar a hablar también del fundamento del arte, ¿no? El fundamento del arte es el ser, el ente, la cosa que existe en sí misma, ¿no? El ente es lo primero que el entendimiento humano concibe. Esta cosa es, ¿no? Eso es el ente, ese es el fundamento del ente. Y el ente tiene elementos que son trascendentales, que no le añaden nada al concepto de ente, sino que solamente hablan un poco más de un modo de ser de la cosa. Son cuatro. Hay quienes dicen que son 3. El primero es la unidad. La unidad de lo que nos habla acerca del ente es de que la cosa que existe es una, es singular y propiamente en sí misma. Por ejemplo, si vemos una piedra, la piedra es esta piedra y no aquella. La piedra está aquí y no aquí, no soy yo, ¿no? Y además se expresa como algo completo, ¿no? La verdad expresa al ser en tanto nos es conocido. El ser en relación con el intelecto, ¿no? La definición de verdad es la relación entre el intelecto y el ente. Esa es la verdad. Las cosas que son, todas las cosas que son verdaderas. Si no fueran, no serían verdaderas, ¿cierto? Luego sigue el bien o la verdad, o la bondad. Y eso habla del ser en tanto que es apetecible. Por apetecible no me refiero a unos tacos de garnachas en Viernes Santo, que es cuando más se me antoja. A lo que me refiero es a que expresa el ser en relación con la voluntad. Son las dos facultades
ser humano, las principales. El intelecto que conoce y la voluntad que nos mueve hacia ese objeto. La voluntad no nos movería hacia los objetos si no fueran apetecibles, si no nos gustaran, si no nos parecieran atractivos. Algunos de ustedes, o la mayoría que son casados, pues se acordarán de aquel día en que la vieron pasar yendo por el pan en la tarde, a las 4 de la tarde. Y dijeron, no, es apetecible. Es apetecible. No lo dije yo. Y eso mueve nuestra voluntad hacia el objeto. El trascendental de la bondad. Y en el siguiente trascendental hay un poco de controversia entre los filósofos. No nos vamos a meter en... Simplemente yo la asumo como que es. Y es la belleza. La belleza es un trascendental muy interesante, porque combina la cosa que existe, el ser como conocido y el ser como apetecible. Pero el trascendental, los otros dos trascendentales relacionan el ente con alguna potencia del ser humano, con el intelecto o con la voluntad. La belleza relaciona el objeto con las capacidades espirituales del hombre, porque la belleza es el ente en tanto que es contemplado por el hombre. Esa es la belleza. Ese es el trascendental de la belleza. Todos los trascendentales se llaman trascendentales porque todo lo que es, todas las cosas que existen tienen esas cualidades. Todo lo que existe es uno, es verdadero, es bueno y es bello. Todo lo que existe tiene esas cualidades. Todo. Nos vamos a concentrar un poco más en la belleza del día de hoy. Quiero repetir esa definición. La belleza es el ente en tanto contemplado por el espíritu humano o contemplado por el espíritu en sí. Los ángeles son capaces de contemplar, de rumiar la creación de Dios. Los demonios también son capaces de belleza, porque también contemplan. Y la tradición nos dice incluso que el príncipe de los demonios era aquel que era más bello de todos. Hasta él tiene belleza. Hasta yo. Todo. Entonces, este trascendental de la belleza en particular es el fundamento del arte entendido como la bella arte, ¿no? Como la bella arte. El arte como tal tiene un origen etimológico raro. En griego se dice techne, que en español lo traducimos a técnica, ¿no? Y por técnica hoy en día entendemos el saber bien hacer, ¿no? El mecánico tiene técnica cuando sabe arreglar tu motor, ¿no? Hay una técnica, por ejemplo, para batear en el béisbol o para cachar en el fútbol americano. Técnica, saber hacer. Y en latín, los romanos utilizan la palabra ars, que en un principio significó lo mismo. Saber hacer, y punto. Pero con el paso de los años y de los siglos, ars se convirtió en el saber hacer bellamente. Algo que no solamente es un artefacto humano, sino que también es un artefacto contemplado
y producto de la contemplación. Las bellas artes, en tanto y cuanto son bellas artes, son bastante inútiles. Por ejemplo, una pintura de Manet de nada nos sirve, a menos que fuera un, qué sé yo, apocalipsis zombie y tuviéramos que hacer una fogata, pues bueno, adiós Manet, ¿no? Pero en tanto y cuanto que es arte, no tiene ningún uso más que la contemplación. Ese es el objetivo del arte, la contemplación, la belleza. Y el buen arte, la contemplación de la belleza en su totalidad, que para nosotros es imposible hacer, porque nuestras mentes, nuestras voluntades, entonces nuestras capacidades espirituales están limitadas por nuestra materia, ¿no? Entonces solamente podemos contemplar un aspecto de las cosas a la vez, ¿no? Y ahora el arte, la bella arte, o incluso cualquier tipo de arte, la técnica para hacer en general, nace por un impulso del ser humano por imitar a la creación. Por ejemplo, si ustedes escuchan música africana, que a mí me parece, o sea, no es mi favorita, pero es interesante. Escuchan los tambores, ¿no? Los bules, ¿no? Tum, 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 que te hablan de esa época de los monzones, ¿no? En el África subsahariana, las gotas de lluvia que caen a borbotones, las migraciones de los animales. Los primeros ingenieros, los primeros que inventaron a inventar cosas, inventaron cosas no solamente por la utilidad, sino que notaron en la naturaleza las cosas y empezaron a intentar hacer lo mismo. Es una imitación de la naturaleza, cualquier tipo de arte. Y las bellas artes aún más. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, todavía no lo logro hacer, chiflar. Yo me imagino que el hombre cuando empezó a hacer arte fue lo primero que hizo, o se pegó, escuchó un sonido agradable, empezó a hacer un ritmo, imitando lo que escuchaba, imitando los pájaros. Es una imitación de la naturaleza. Pero esa imitación tuvo que llevar antes una especie de contemplación, una especie de deseo por esa cosa que le pareció al hombre bello. Un ruiseñor en la mañana es hermoso. Y la voluntad llevó al hombre a acercarse a eso. La voluntad llevó al hombre a quererse unir, a ser como esa cosa bella que observó. Y a través de todas las culturas notamos que hay una especie de desarrollo, una imitación más burda de la naturaleza, algo que empieza a ser un poco más sofisticado a través del tiempo. Empieza a haber una búsqueda en el interior del hombre por sí mismo y por lo trascendental. Los griegos antiguos, que me parecen que son un ejemplo tremendo, imitaron de todo. Si alguna vez han escuchado las flautas griegas,
suenan como pajaritos. Pero luego también empezaron a imitar emociones. Y los flautistas eran un elemento fundamental en las ceremonias fúnebres. Y entonces esas flautas, que eran los pajaritos primitivos, representaban a la naturaleza llorando por la pérdida de alguien querido. El humano empezó a imitarse a sí mismo, empezó a expresar emociones a través del arte, cosas que no eran tangibles empezaron a ser expresadas de manera tangible a través del arte. El dolor, la alegría, el amor, Dios. ¿Quién puede estudiar a Dios directamente? La filosofía natural, ya hasta cierto punto, y luego después Aristóteles dice: hasta aquí llegamos, muchachos. Aquí nos bajamos del metro. De aquí para allá, los grandes teólogos, San Buenaventura, Santo Tomás, nos hablan de la vía negativa. Hay cosas de Dios que podemos decir: Dios es uno, Dios es bueno. Con la ayuda de la revelación decimos que Dios es trinitario. Pero podemos llegar hasta cierto punto para hablar de Dios. Hay cosas para las que no hay tratados, no hay filosofía y no hay teología. Piensa en algún momento en tu vida en el que has dicho: Dios estuvo aquí. Intenta escribir un párrafo, un ensayo, un libro acerca de ese día. Nosotros no somos místicos enormes, no somos Santa Teresa de Ávila, no somos San Juan de la Cruz. ¿Qué palabras de modo natural nos ayudarían a expresar ese instante? Pocas, ninguna. Entonces el hombre recurre al arte, recurre a las figuras, recurre a la plasticidad del lenguaje, recurre a la plasticidad de la naturaleza, de los materiales que tiene, recurre a los sonidos que trascienden un concepto, que expresan una emoción, expresa una idea profunda. A mí eso me fascina del arte. El arte nos ayuda a ir más allá de lo que nosotros mismos podemos hacer, como en un esquema normal. Esta pieza me gusta mucho. Es un autor que se llama Breton, francés, no sé si lo pronuncié bien. Es medieval, se llama órgano, tipo de música. Vamos a escuchar un fragmentito nada más. Bueno, ¿alcanzan a escuchar? Bueno. ¿Se puede? Sí. A ver si no me reverbera. ¿Se escucha de cada lado?
Sí. ¿Se lo puede subir más? Esta pieza es una pieza medieval. Me gusta mucho que decidí usarla el día de hoy, que mezcla una especie de vaivén que escuchamos en la naturaleza, que incluso suena como a pajaritos cantando en la mañana. Pero es una pieza usada para hablar de Dios. Es una contemplación de la naturaleza mezclada con la revelación. Y es una pieza que se usó de manera, tuvo un uso litúrgico y que hoy en día pues es una curiosidad, ¿no? Pero que en su tiempo fue común. La armonía de la naturaleza alabando a Dios mismo en un ambiente litúrgico, ¿no? Eso me parece fantástico. Van a escuchar de mí esa frase muy seguida el día de hoy, porque hay cosas que me parecen fantásticas. Y esto nos habla de que el hombre ya empezó a profundizar más, ¿no? No es la naturaleza, no es la búsqueda de sí mismo, no es solamente la búsqueda de lo divino, sino que el hombre con la revelación medita acerca de ella y utiliza los medios que tiene para hablar de Dios. Esto es música. La música es el mejor ejemplo, porque definitivamente la música es el arte más expresiva que hay. No hay otra. Pues así son las cosas y ya, ¿no? Y es una evolución a través de la historia del hombre hablándole a Dios y hablando de Dios, compartiendo una experiencia de Dios que parte de la contemplación de la verdad divina, no solamente natural sino que revelada. Y ahora, esa imitación de las emociones y de la naturaleza cambió a través de los siglos. Siglo XVIII, siglo XIX. Vemos que hay un énfasis en el humano. El hombre empieza a perder a Dios, pero le sigue buscando. Pero los medios a través de los cuales los buscan es más a través de sí mismo. El hombre busca a Dios y busca lo trascendental y empieza a encontrar sus propias emociones. En esta etapa, el hombre sigue buscando a Dios y lo encuentra de alguna manera, pero se encuentra a sí mismo principalmente. Y ahora, en la época medieval, incluso antes, hay una primacía de la razón, del orden, del principio y fin, del punto al que tenemos que llegar. Y tenemos un mosaico de expresiones, ¿no? De emociones, de hechos, el arte cubre todas esas cosas, pero tienen claro hacia dónde tiene que llegar. Incluso el arte profano. En esta época, el arte incluso religioso empieza a perder a Dios. Lo sigue encontrando, pero empieza, cuando el artista contempla,
contempla de manera distinta, en diferentes términos, ¿no? Esta pieza se llama La flauta mágica. Mozart, la obertura. Escuchen todo esto, maravilloso. Es maravilloso. Y el punto al que quería llegar con esta pieza es que el hombre, aunque se aleja de Dios, sigue encontrando piezas de Él a través de su contemplación. No me crean, pero la leyenda cuenta que Mozart era un francmasón. Y esta pieza de la flauta mágica, Mozart la llenó de contenidos místicos. A lo mejor no era el Dios de los cristianos, pero Mozart sigue tendiendo a Dios, a lo divino. Y así podemos ver a través del romanticismo alemán, los franceses de finales del siglo XIX y del siglo XX. Voy a saltarme a Claro de Luna, que ya empieza a ver allí una especie de melancolía. El hombre empieza a perder a Dios. Dios empieza a ser un personaje de fondo. Y son las emociones que empiezan a regir. Empezamos con la razón y ahora empieza a haber una especie como de desesperación. Si alguna vez ustedes se han sentido melancólicos en su vida, notarán que es un como cochino placer de estar medio triste pero a gusto. Y la sociedad de aquel tiempo empezó a sentir eso, el producto de la Revolución Francesa. Hay orden, hay cierta belleza, hay razón. Pero interiormente el hombre se empieza a vaciar. Y su contemplación de la belleza empieza a regresar a lo natural. Vamos a saltar unos 70 años, 80 años. Y vamos a ver qué tanto cambió las expresiones artísticas. Espero que les guste, no se escandalice.
En este punto, no hablo en términos generales, solamente de esta particular expresión artística, que lo pueden ustedes comparar con el arte de aquel entonces. Hay cierta belleza. ¿A quién no le gustan los vivos? A mí me gustan. ¿No? Tienen cierto orden, tienen ritmo, y además las canciones son pegajosísimas. Yo voy a durar los siguientes 3 días pensando en Twist and Shout. Pero de lo que nos hablan, ¿en qué estaban contemplando John Lennon, Paul McCartney, cuando escribieron esta canción? Estaban contemplando definitivamente una parcela de lo que es verdadero y de lo que es bueno y de lo que es real. Un amor pasional, un amor pasional, ¿no? Regido completamente por las emociones. Y les aseguro que en esa canción o en esa meditación, en esa contemplación que ellos hicieron, no hay ninguna referencia a Dios, no hay una referencia a lo inmediato. Vamos a saltar 30 años. Le voy a tener que bajar el volumen a esto, porque si no nos vamos a quedar sordos. Suficiente, ¿no? De Metallica. Necesito decir un comentario. Yo me imagino, la verdad que si estoy haciendo ejercicio, prefiero escuchar Metallica que Debussy, ¿no? O que Mozart. Tiene su uso, ¿no? Pero definitivamente, si los que vivieron en aquel entonces y los que nos gusta la cultura popular, recordemos que en los 70s y 80s la sociedad anglosajona pasó por un periodo de completa desesperación. En España, en los 80s, hablamos del destape, de la movida madrileña. La sociedad pasó de ser una sociedad católica, estricta, creyente, practicante, a ser las sociedades modernas que vemos hoy en día. Yo me pregunto, ¿qué estaban James Hetfield y Lars Ulrich meditando cuando escribieron Master of Puppets? Desea poner death metal sueco, pero eso hubiera sido muy intenso. ¿Qué parcela de la verdad estaban contemplando? Vieron una sociedad y una juventud sin ninguna referencia al futuro, anclada a su materialidad, cuya única salida era una rebeldía absoluta. En especial esta canción, Master of Puppets, el titiritero. Y de lo que habla es de que el titiritero jala los hilos y te mueve sin que tú quieras. ¿Estaba aludiendo en alguna forma a Dios? Habla de una sociedad completamente corrupta. Lo digo porque muchas veces se habla de que Dios juega a los dados, de que Él nos maneja y de que se divierte con nosotros, y es como un reclamo a eso.
Sí, podría ser. Pero yo creo que escuchando la letra, ahórrense escuchar la letra. Si quieren pueden hacerlo. Pero definitivamente, de lo que habla la meditación, o lo que yo me imagino que meditaba James Hetfield, era acerca de una desesperación absoluta, de cómo él se sentía en ese momento. Y las pasiones, las emociones que él sentía, yo creo que todos las hemos sentido en algún punto. Cierta desesperación, cierto... ¿no? Pero es una primacía de algo muy primitivo e irracional. ¿No? Todos nos hemos sentido enojados, pero a lo mejor en lugar de darle 2 reveses y un puñetazo al que está enfrente, nada más le decimos ¡ah! ¿No? ¿Qué sé yo? Hay maneras de cómo procesar eso, ¿no? Y eso se expresa también en el arte. No se rían de mí por lo siguiente, ¿eh? Es más moderno. Bueno, ya, nos hemos dado cuenta de a qué me refiero. Y esa canción salió hace que como 10 años, más o menos. Ya llovió. El mono que escribió esta canción, ¿en qué estaba pensando? No ¿Cuál fue pensaba. su contemplación? No, le aseguro que contempló una parcela de la realidad y expresó en cierto sentido una realidad. Una sociedad que después de la desesperación de Metallica de los 70s, 80s, 90s, de aquellas personas que escuchaban Nirvana y Pearl Jam y Soundgarden, algo de no, la vida es buena, pero la bondad que ellos ven es distinta. Me van a tener que saltar algunos otros temas, pero el arte también no solamente nos imita o expresa, no solamente a nosotros mismos o a la naturaleza, también expresa ideas políticas, ¿no? Expresa la grandeza de la República Soviética o del Imperio Británico. Esta pieza me gusta mucho. Se llama El reloj de Westminster, que por cierto la escribió en francés, una historia muy chistosa. Esta es la parte final. Bueno, escuchar esa pieza completa me hace pensar en la grandeza del Imperio Británico. Y el tema tan 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 del Big Ben, esas simples 3 notas repetidas en diferentes formas, expresan algo de mucho, ¿no? ¿Qué meditaba, qué escribió? ¿Qué parcela de la verdad vio él? Que la puso notas para el órgano. Decía poner una canción muy bonita rusa que los soviéticos después fue casi
casi como un himno nacional, se llama Katyusha, ¿no? Que también nos habla, si ustedes escuchan los ritmos, los tonos, cómo cantaban. Ta 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 tararara, ta 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 tararara, ¿no? Esa idea soviética del orden, de marchar a pesar de todo, ¿no? Nos habla también de esa idea, de la idea del comunismo soviético, ¿no? Y así también todos los regímenes han tenido diferentes canciones que expresan su diario, ¿no? Y que también expresan una parcela de la verdad. Intentan convencer a los demás a través del movimiento de las pasiones, de lo sensible, nuestras voluntades y nuestras razones. Hemos llegado a un punto en la historia del arte en la que hay una primacía de las emociones con muy poca racionalidad. Las canciones que escuchamos en el radio, incluso la música más moderna, tiende a ser más emocional que racional, porque la música y el arte actual a lo que nos mueve es a contemplarnos a nosotros mismos. Cuando vemos las estrellas, el cielo estrellado de Van Gogh, quien ha estado en el Museo de Orsay alguna vez, o en el MoMA, que ha visto esa sección de Van Gogh, una imitación de la naturaleza que más que hablarnos de la naturaleza en sí misma, nos habla de una mente profunda que sentía de una manera desordenada y aún así con cierta belleza, que lograba captar la belleza. Y así nuestra sociedad ha llegado a una enfermedad terrible que se expresa en las formas artísticas. Busca la belleza, busca la verdad, busca el bien, busca a Dios y lo contempla, pero es incapaz de expresarlo de una manera ordenada, de una manera que sea propiamente inteligible, que sea propiamente sensible a nuestra voluntad, que sea también digerible a nuestras aptitudes espirituales. No todo el arte moderno es malo, pero hemos visto cómo esa contemplación del artista ha decaído. Y también esa degeneración habla de nuestra sociedad actual, que está incapacitada, casi desde su nacimiento, de contemplar apropiadamente a Dios. Luego entonces de expresarlo. No siempre es el caso, pero si ustedes van al Museo de Arte de Zapopan, o si van al MoMA, o si van a diferentes museos alrededor del mundo, cuando entran a la sección de arte contemporáneo, cuando menos es mi experiencia, tengo dos expresiones: ¿ah? O el artista está llamado a ir más allá de sí mismo. Está llamado a través de las cosas naturales, que nosotros lo primero que aprendemos, vean a sus hijos, son las cosas naturales, contemplar a Dios en lo que podemos ver y sentir. Ese es el trabajo del artista, a través de la creación, llegar a Dios, llegar más allá de lo que la cosa es, porque la cosa verdadera es simplemente la cosa. La cosa deseable es simplemente la cosa. Pero la cosa buena, suena como a canción de cumbia, las cosas bellas ascienden esas dos categorías y nos deberían de elevar a encontrar a Dios en todo. El artista está llamado a esa contemplación.
cita de Benedicto XVI, me encanta. Un trabajo de arte es el producto de una capacidad creativa del humano que, empezando a cuestionar la realidad visible, busca descubrir su significación profunda y comunicarla a través del lenguaje de formas, colores y sonidos. El arte es capaz de manifestar y hacer visible la necesidad humana de sobrepasar lo visible y expresar la sed y la búsqueda de lo infinito. En cierta manera, el arte es superior a la filosofía y a la teología. Ya les decía al principio, porque el arte expresa cosas para las que no hay tratados, para el que no hay estudios académicos. Y en ese sentido el arte es muy superior. Y en esta sociedad actual, ustedes, asumo que la mayoría hacen homeschooling, han tomado sobre sus hombros la responsabilidad gravísima de enseñar a sus hijos a contemplar la verdad, la bondad y la belleza. No me refiero solamente a ir a ver un cuadro de Frangélico y ser un muchacho piadoso, sino todo el arte, todas sus formas, las artes plásticas y arquitectónicas, dramáticas y musicales, tienen que ser parte del bagaje cultural de todo buen católico, no solamente para saber ver, sino para saber expresar. Hay una enfermedad horrorosa entre los cristianos y entre los católicos: aplaudir cualquier modo de arte que tenga la etiqueta de católico o de cristiano. Y a mí me parece una absoluta estupidez. Mi mejor ejemplo es una película que odio con todo el corazón, que se llama La Vendée, que habla de la contrarrevolución en Francia. Tiene como unos 5 años de vieja. Véanla, yo la vi con un amigo del seminario, nos partimos de la risa por hora y media. Excelente como comedia. Lo triste es que quien la hizo esperaba que las personas que la vieran se sintieran conmovidas. Pero quien la ve con un ojo crítico, más bien se ríe y se entristece. Me acuerdo que alguna vez vi un catálogo en el que vendían esta obra maestra de la cinematografía católica en los últimos 10 años. Los actores eran niños entre 3 y 16 años, sin ninguna experiencia en actuación. Más bien, esa película fue como un proyecto de homeschooling para niños que pudieron ir a Francia, antes que una obra de evangelización a través de las artes. He escuchado más de algún ejemplo de poesía católica o de poesía cristiana que, más de llevarme a la devoción, me lleva a tener un sentimiento vomitivo. Si yo no fuera católico, y eso es lo primero que conozco de la fe, me aguateo. Ustedes que han decidido educar a sus hijos en casa, a lo mejor no lo sabían antes de hoy, pero se los digo ahora, tienen la grave responsabilidad de educar a sus hijos en el arte, no solamente como capaces de contemplar la verdad, la bondad y la belleza, sino también capaces de transmitirla. Y por favor, si sus hijos hacen algún dibujo, échenles porras, pero siempre inspírenlos a mejorar. Y este es el apostolado al que Dios nos llama el día de hoy. El apostolado del ser como contemplado. El apostolado
de ir a esas personas incapaces de un pensamiento filosófico y teológico correcto, porque no tienen las herramientas suficientes, y hablarles, se escucha muy cursi, en sus emociones y en sus sentidos acerca del Creador, a través de las criaturas. Este es el apostolado al que Dios te llama hoy a ti, ya sea como espectador, como artista o como docente, en casa o en alguna institución formal. Este es el apostolado de la belleza, de Dios contemplado en todas partes. Muchas gracias. ¿Se puede poner ahí un letrero de continuará? Podría. Muchas gracias a Joel. Ya saben, vamos a tener la charla grabada. Para los que se les fueron los detallitos, los vamos a tener. Ahorita vamos a tener un descanso. Estaba en el programa de media hora, pero va a ser 15 minutos por los retrasos, ya saben. Entonces 15 minutos y luego ya retomamos el programa puntual. Gracias.